Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Luis Manuel Aguana. Estoy aquí en representación de la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, y de su coordinador nacional, Enrique Colmenares Finol, quien se encuentra en este momento en actividades fuera del país. Y en primer lugar deseo agradecer a la Asociación Civil Mujeres y Ciudadanía, así como a Espacio Civil, Asociación Civil, y al resto de las organizaciones aquí presentes por la gentil invitación hecha a la Alianza Nacional Constituyente Originaria en relación con las preguntas inquietantes de los ciudadanos que se plantean en este foro. ¿Qué piensan los ciudadanos de las primarias? ¿Son las primarias parte de las prioridades de la ciudadanía? ¿Son una preocupación solo para los políticos? Bueno, yo siempre he pensado que gran parte de la situación que vivimos los venezolanos se debe a que nos hemos empeñado en darles respuestas a las preguntas equivocadas. Que si no nos hacemos las preguntas correctas, nunca obtendremos respuestas correctas. Que si damos respuestas equivocadas a las preguntas correctas, al menos tenemos la oportunidad de volverlo a intentar hasta lograr una respuesta adecuada. Pero si desde un principio las preguntas son equivocadas, nunca estaremos en la dirección correcta. ¿Por qué todos los sectores opositores, no solo los partidos políticos, llegamos a la conclusión de que eran necesarias unas primarias opositoras para oponerle al régimen un solo candidato? Bueno, yo les voy a dar mi versión. Luego del desastre del referéndum revocatorio del año 2004, y nótese que no lo llamo derrota, porque posteriormente se demostró que el régimen había hecho fraude consistentemente desde ese año en los resultados provenientes de todas las máquinas del CNE. Ojo, no dicho por mí, sino por la misma compañía Smartmatic. Todo el mundo opositor, a partir de ese año, coincidimos en la necesidad de apuntar a las elecciones presidenciales del año 2006 con un solo candidato, que iba a ser escogido entre Julio Borges, Teodoro Pekov y Manuel Rosales. Aquellos que tenemos cana, recordamos lo sucedido en esa elección. Todavía Venezuela hacía colas kilométricas para votar en los centros electorales por la operación Morrocoy que nos aplicó el régimen, y a las 7 p.m. el candidato Rosales nos sorprende con una rueda de prensa anunciando que perdió. Mayor decepción posible para todos los que pusimos nuestra fe en esas elecciones. Miles de rumores que apuntaban hacia la entrega del candidato, que no voy a avalar aquí, pero sí a la realidad del sentimiento común de traición que nos sentimos los venezolanos por esa elección. Aquellos que deseen revisar la historia de eso, les invito a verla en detalle, contada por un protagonista que estuvo en ese comando de campaña de Rosales, el desaparecido Eric Ekvall, asesor político de esa campaña. Búscanlo en YouTube. De todas maneras, esto lo voy a publicar en mis redes sociales. Creo que fue a partir de allí donde los opositores comenzamos a dudar acerca de la efectividad de la ruta electoral para sacar al régimen del poder. Sin embargo, a pesar de que muchos venezolanos dejamos de creer en esa vía, los partidos nunca la soltaron, insistiendo que en el año 2012 haríamos la diferencia. Y los venezolanos, a pesar de todas las reservas, la respaldaron. Y en el 2012 se realizaron unas primarias que dieron como el abanderado a Enrique Capriles Radonsky. De nuevo, todos los opositores respaldamos esa opción. El régimen y el CNE aplicaron todas las estrategias encaminadas a aferrarse en el poder, y a pesar de todos los pronósticos que apuntaban a una victoria opositora el 7 de octubre de 2012, la oposición perdió, entre comillas, las elecciones, a pesar de las explicaciones burdas del entonces vocero técnico opositor, Roberto Picón. Aceptando esa derrota electoral, los venezolanos volvieron a retirarse a sus casas decepcionados. Di respuesta a cada afirmación engañosa dicha en ese comunicado en un artículo que titulé "A todo elector frustrado, mi respuesta". Igualmente lo pueden buscar en las redes y el enlace lo voy a colocar en mis redes sociales. Luego de muerto el tirano en el 2013, la cosa se puso peor. El fraude técnico de Maduro, con los 200.000 y algo más de votos por encima del candidato de la oposición, fue tan burdo que todavía no cabe en mi entendimiento que no hayamos ignorado la pendejada de la salsa y la cacerola de Capriles y haber ido todos juntos molestos, por no decir la palabra apropiada, para el CNE, para que abrieran todas esas cajas podridas de fraude. Igualmente, lean en esa oportunidad la nota que titulé llamada las 12.000 cajas de tibia. De nuevo, los técnicos electorales de la oposición, el ingeniero Roberto Picón y su grupo La Colina a la cabeza, fueron utilizados para acomodar eso, al ser llamados por el CNE para dar fe de la veracidad técnica del supuesto triunfo del ilegítimo. Y eso se aceptó sin que pasara nada.
Ahora el señor Roberto Picón es rector del CNE, designado por una Asamblea Nacional ilegítima. Saquen ustedes su propia conclusión. De allí en adelante, la historia del CNE es harto conocida. Maduro se ha atornillado aún más en el poder y todavía la solución que le damos desde la oposición al problema del régimen sigue siendo la misma, preguntándonos si unas primarias para ir a unas elecciones controladas por quienes usurpan el poder sigue siendo válido. Y mi respuesta es un rotundo no. Y ustedes me preguntarán, bueno Luis, ¿y si no es eso, entonces qué es? Bueno, aquí cabe lo que ANCO le ha propuesto a Venezuela, que sea el pueblo venezolano el que decida qué hacer con este problema nacional y continental que han producido unos delincuentes que conducen el país. No los partidos, no los precandidatos a la primaria, no los candidatos presidenciales, sino el mismo pueblo venezolano sufriente. Nosotros en ANCO hemos propuesto que se convoque al constituyente como un mecanismo para no solo decidir el rumbo inmediato del país, sino para decidir la refundación de la nación sobre nuevas bases e instituciones. Pero eso no se puede hacer con una mafia usurpadora en el poder. ANCO ha planteado, para ser debatida en esa constituyente, una propuesta titulada El Gran Cambio. También les dejo el enlace en las redes sociales en el momento que lo publique, para esa reinstitucionalización que incluye un replanteamiento político-territorial y una profunda reorganización del poder público, despiezándolo en todas las entidades federales y municipales, llevando al poder los recursos y su administración al nivel ciudadano, de manera constitucional. Nos ponemos a la disposición de ustedes para profundizar lo expresado en esa propuesta en cualquier momento que ustedes deseen. Le hemos preguntado 2 veces al pueblo venezolano qué es lo que quiere, una en el 2017 y una en el 2020. La respuesta fue contundente: fuera Maduro y convocatoria a elecciones libres, justas y verificables, con toda la ayuda internacional que nos puedan dar. ¿Qué parte de eso no han entendido todavía? Convocar a los venezolanos a un encuentro de todas las corrientes donde se elija no un presidente, sino a los legítimos representantes de ese pueblo, víctima de todas las atrocidades cometidas de todos los rincones del país, para que deliberen qué hacer con lo que unos delincuentes han destruido, no es más que el comienzo de la titánica tarea de volver a comenzar de una manera unificada y reconciliada. La Iglesia Católica lo ha llamado refundación de la nación y nosotros en ANCO hemos acompañado el concepto. Hemos planteado a Venezuela y a la comunidad internacional que esa elección constituyente sea arbitrada por los países amigos de Venezuela interesados en una salida pacífica, electoral y constitucional. Esto debe ser negociado con los secuestradores del poder, con la presión de quienes se dicen amigos de Venezuela, en lugar de negociar con desventaja como lo comenzaron a hacer en México unos negociadores sin la debida representación de los venezolanos. Al reconocer de entrada al régimen como gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a la firma del memorándum de entendimiento, un grupo de venezolanos, entre los que me cuento, interpusimos un recurso de amparo ante el TCJ legítimo para el rescate de la participación política y la anulación de ese acuerdo que se hizo sin la representación de los venezolanos. Convocar de nuevo a unas primarias no solo será una excepción para todos, sino el comienzo de la vía más expedita para legitimar lo que nos ha costado años y sangre. Solo los venezolanos tenemos el poder de decidir qué hacer, si seguir en el engaño o resistir hasta que esto se encamine basado en estos principios fundamentales. Para finalizar, ensayaré la pregunta correcta que debemos hacer. ¿Hasta cuándo seguiremos ignorando la voz del pueblo en la solución de la crisis del país? Cualquier salida con estabilidad política pasará por involucrar la participación de los ciudadanos en el destino final del país. La convocatoria constituyente no es más que el reflejo básico de ese principio constitucional fundamental. Seguir ignorando esa voz es el error que están cometiendo las élites políticas al despreciar a la gente y usarla en la toma de decisiones. No se puede seguir cometiendo el mismo error. Con esto concluyo y muchísimas gracias por su tiempo.